El Ministerio Nueva Generación Cristiana presenta a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida. ¡Suba! Poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y el pueblo de Dios dice amén. Ok, gracias, hijo. Bien, quiero que abra su Biblia, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 22, desde el versículo 7. Llegó el día de los panes, ¿lo tiene ya, perdón? ¿Lo tiene ya? Lucas 22, del 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadlo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Bendecimos la palabra del Señor. Esta escena tiene que ver con lo que va a ocurrir hoy en día. Lo que vamos a hacer hoy es un mandato que Jesús dejó de algo que se instituyó no solamente para el pueblo judío, pero para nosotros como hijos de Dios, después de su sacrificio en la cruz del Calvario. Se instituyó la cena del Señor y se instituye para recordar, diga conmigo, para recordatorios. Quiero aclarar eso para que podamos entender, porque a lo mejor usted tiene otra información. Anteriormente, pues usted practicaba esto de una manera diferente. Es por eso que necesito aclarar todas estas cosas. Y cuando Jesús dice: haced esto en memoria de mí, cuando hacemos memoria es porque nos acordamos de algo. Y recordamos lo que queremos mantener presente hasta que se cumpla algo que Jesús dijo, hasta que yo vuelva a tomarla en el reino, con ustedes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí hoy, que es una ceremonia de recordación, tiene un significado específico. No solamente pan y vino va usted a tomar, sino que cada vez que usted tome el pan y cada vez que usted tome el vino, usted va a recordar quién fue Cristo, la venida de Cristo y muchas otras involucradas en estos elementos. Repito eso. Cuando usted tome el pan y tome el vino, usted va a recordar, va a traer a la memoria suya hoy aquí el sacrificio de Cristo.
la venida de Jesús, pero también todo lo demás que está relacionado con estos elementos. Y aquí es donde me quiero detener por lo menos unos minutos. Carlitos, ten listo el video cuando te diga, ¿ok? Por favor. Venga un momentito a 1 de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Lo tiene conmigo? Pues ¿qué? ¿No tenéis en la casa para que coman y beban? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré entonces? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, dice Pablo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vuélteme para acá, por favor. Quiero tratar de poner en perspectiva todo lo que el Señor me ha dado para esta mañana en el más corto tiempo que pueda. Como cristianos debemos entender el verdadero valor y significado que tienen estos elementos. Pablo, enseñándole a la iglesia de Corintios, les dice: señores, lo primero que quiero que entiendan, que esto no es una francachela, no es una comilona, ni es una bebedera. Esto no es algo que tú vas a hacer por hacer. Porque si vas a comer y vas a beber, para eso tienes tu casa, le dice Pablo. En tu casa comes y bebes. Pero si lo haces indignamente, estás irrespetando la iglesia, estás irrespetando el cuerpo del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y estás irrespetando a Dios. Porque Él no instituyó esto, se los leí en Lucas cuando le habló a los discípulos. Él no instituyó esto, señores, sencillamente para comernos un pan y tomarnos una copa de vino o de jugo de uvas. Él instituyó esto como algo especial para recordar su sacrificio y su próxima venida. Por lo tanto, tiene que ver con nuestra vida como hijos de Dios y como cristianos que establecen reino en esta tierra. Nosotros debemos saber lo que esto significa y valorarlo, así como Jesús le dio el valor el día que se sentó a tomar la última cena de la Pascua con sus discípulos para instituirla para todos nosotros. Porque a la larga, lo primero que esto significa para ti es salvación. El pan simboliza el cuerpo, el vino simboliza la sangre. Y el cuerpo y la sangre fueron derramadas, ¿dónde? En la cruz. Entonces hoy te voy a hablar de aspectos que tocan estos elementos. Número 1, cumplimiento profético. Diga conmigo, cumplimiento profético. Tú eres un cumplimiento profético de esto. La Biblia enseña, y usted puede, no tengo tiempo, en Isaías están muchas profecías acerca de lo que iba a pasar con Jesús. Molido fue, rechazado, no lo vieron como digno, lo crucificaron, su cuerpo fue molido como oveja, sin hablar ni una palabra fue llevada al matadero. Todas esas profecías se cumplieron
en la persona de Jesús cuando estaba en la cruz. Y la Biblia nos enseña que en la cruz ocurrieron algunas cosas tremendas. Lo primero es ese cumplimiento profético. Allí se cumple la profecía de Isaías acerca de cómo Jesús tenía que ser tratado. Todo por amor. Entonces quiero que valores estos elementos de la manera correcta. Y es por esto que nosotros hacemos este servicio de esta manera, para explicarte qué es lo que involucra pan y vino. Con respeto voy a decir lo que voy a decir. Tengo que decirlo para que lo puedas entender. Anteriormente a lo mejor tú tomabas la comunión de una manera en la cual pensabas que el cuerpo y la sangre de Cristo se transformaban. Se llama la transubstanciación. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la recordación, la memoria que tenemos que hacer de todo lo que Jesús es, fue y será. Porque nosotros podemos creer, pero sin discernir el cuerpo, sin discernir la sangre, estamos tomando juicio para nosotros mismos. El vino no se transforma en sangre, ni el pan se te va a transformar el cuerpo. No te estás comiendo a Jesús. Así es. Aunque Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Estaba hablando metafóricamente. Estaba diciendo acerca de esto que nosotros vamos a hacer ahora. Cuando tú aceptas a Jesús, tú estás aceptando un nuevo pacto que se realizó en la cruz del Calvario. Y estos son los elementos que te dicen, ese pacto sigue vigente. Por lo tanto, el cumplimiento profético en Jesús tiene que ver con estos elementos. El cumplimiento que se dio sobre la persona de Jesús en el Calvario rompió el velo religioso que había sobre la humanidad. Porque ya no era la religión la que salvaba. Oh, santo Dios. Esto que estoy diciendo es tremendo. Yo espero que ustedes lo entiendan con sabiduría. No es la religión la que te salva. Ninguna religión te salva. Es un Salvador que se llama Jesús. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador del mundo. No es una religión, es una persona y se llama Jesús. Y si tú crees en Jesús como tu Salvador, estos elementos son necesarios en tu vida para recordarte que no te salvas por tus obras. Que no es tu obra la que te salva. Fue la obra de Él en la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Esto es tremendo. La Biblia nos dice en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si no, mis obras comparadas con las tuyas o las tuyas comparadas con las mías tendrían categorías. Pero para Dios hay una sola obra, la de Jesús, que está representado en estos elementos. Así que cuando tú tomas el vino y comes del pan, tú estás ratificando delante de Dios, Señor, reconozco que no es por mis obras que soy salvo, sino fue por la obra redentora en la cruz del Calvario. Ese cumplimiento profético vino a mi vida, no porque lo pedí, sino porque tú me lo diste por gracia. Amén. ¿Lo puedes creer conmigo en esta mañana? Amén. Recuerda, estamos discerniendo el cuerpo.
de Cristo. Estamos discerniendo estos elementos. Estamos aprendiendo. Eso es lo primero. Proféticamente hay algunas otras cosas. Separó la historia de la humanidad antes y después de. Por eso usted goza de un calendario diferente hoy en día. Partió la historia de la humanidad en dos, pero también partió la historia de la religión en dos. ¿Por qué? Porque después que Él murió y fue sepultado, la Biblia dice que al tercer día, ¿Él qué? Resucitó. Escúcheme, la muerte de Jesús no fue para derrota. ¡Ay, santo Dios! La muerte de Jesús fue para victoria. Y para darnos a nosotros la victoria sobre la muerte. La Biblia dice, escuche esto, estoy hablando proféticamente, las profecías que se cumplieron. Escuche, cuando Jesús murió, su sangre fue derramada y su cuerpo fue maltratado y clavado en la cruz del Calvario y murió. La Biblia nos enseña que Él murió para bajar a los lugares profundos, para arrebatar al que tenía el imperio de la muerte, la llave. ¡Ay, santo Dios! O sea que Él murió entendiendo lo que proféticamente tenía que hacer. Él no murió porque tenía que morir. Él murió con propósito. Con el propósito de arrebatarle a aquel que tenía sobre nosotros, ¡ay, santo Dios! El imperio de la muerte reinaba sobre tu vida. Pero como Él murió, entonces Él fue a los lugares profundos y arrebatando la llave del diablo, le quitó el imperio de la muerte. Y ahora la vida triunfa sobre la muerte. Cuando tú tomes esto, denle el aplauso si se lo va a dar, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando usted toma estos elementos, tú estás diciendo, Señor, yo declaro la vida eterna que me has dado por encima de la muerte. La muerte ya no puede hold me. Ya no hay poder que me pueda detener. Porque para mí la muerte es ganancia. Es victoria. Todo eso está relacionado con estos elementos. Puedo hablarle de otras cosas proféticamente, pero dejémoslo allí para pasar a la cruz. Porque en la cruz, que significa el altar, hubo algo maravilloso. Déjenme leerle unos versículos para que podamos llegar allí y gozarnos. Colosenses, capítulo 2. ¿Lo tiene allí? Vamos a leer desde el versículo, desde el 8. Es que esto es tan espectacular. Miren lo que dice. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, hermanos, hay unos que le rinden culto a los ángeles, otro culto a los santos, pero la plenitud de la deidad, ¿dónde habita? ¿Dónde habita la plenitud de la deidad? Entonces, mis amados, no necesita más nadie si la plenitud está en Él. ¿Sí me están a entender? Ay, santo Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, en la cruz, porque ahí fue su carne. Sepultados con Él en el bautizo, ¡ay, santo Dios! En el cual fuisteis también resucitados con Él, los que se bautizaron. Recuerden lo que les expliqué, que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, ¿qué estamos diciéndole al mundo? Estamos dejando nuestra antigua manera de vivir. Y cuando nos levantamos nueva. Esto es lo que está diciendo aquí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Voltéme para acá. Cuando Cristo murió,
tú moriste con Él. Pero cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. Y ahora que vives, lo que tenemos que hacer es recordar lo que Él hizo, lo que Él es y lo que será. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Esto es profundo, porque esta es la base de tu fe. Esto es lo que realmente importa. Con plata o sin plata. Es que muchos tienen a Jesús por el billete o por lo que les da. Pero ninguno de los apóstoles, ustedes saben, los apóstoles trabajaron. Pablo tuvo que hacer carpas en momentos específicos de su vida. Pablo estuvo en la cárcel. Yo te quiero ver a ti si me meten a mí en la cárcel. A ver si me vas a llevar sopita ya. Yo sé, mi vida, que tú me llevas sopita. No, Pablo se quejaba y les decía: hermanos, aquí estoy en mis prisiones. Bueno sería prepararme ofrenda para enviarme la hora que yo estoy aquí, porque si yo les he dado a ustedes lo espiritual, ¿cuánto? No debo cosechar de ustedes lo material. Pero déjame no hablar de ese asunto. Estamos hablando de la cena del Señor. Lo que pasa es que no valoramos ni entendemos lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Por eso usted tiene que valorar lo que Dios valora. Y escuche lo que dice aquí. Esto es Jesús. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que tú no eres deudor a la carne, porque la carne ya no puede contigo. Porque el poder que tenía sobre ti perdió la carne, lo perdió completamente cuando recibiste a Jesús. Porque cuando recibes a Jesús, recibes, escúchame, ay santo Dios, esto es tremendo. Recibes el mismo poder que lo levantó de los muertos. Romanos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7. Búscalo en su casa. Y comienza a operar en ti lo que se llama la ley del espíritu de vida. Porque en ti operaba otra ley que se llamaba la ley del pecado y de la muerte, que operaba con tu carne. Tu carne era la que le daba vida a esa ley. Entonces ahora, desde que recibes a Jesús, recibes el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios, que fue el que lo levantó de los muertos, recibes el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Amén. Por eso no eres deudor a la carne. Ahora tu carne te puede decir: haz esto, peca. Y tú puedes decirle: pues usted no va para el paseo, caramba. Se queda quieta. En el nombre de Jesús. Por el poder que está en mí. Aleluya. Ve, todo eso tiene que ver con esto. Seguimos. Porque yo lo que quiero es llegar a la cruz. Ay, santo Dios. Yo no sé usted, pero estoy contento allí, yo predicando. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los ¿qué? ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Cuántos pecados? Tiene que aprender a andar en gracia. Andar en gracia no te hace vivir en desgracia. ¿Ok? Andar en gracia te hace vivir en victoria. Y tú no puedes tomar la gracia como una excusa para pecar. Porque la gracia te asegura más todavía en el amor. Después hablamos de eso. Versículo 14, aquí es donde quiero llegar. Escuche. Anulando el acta de los decretos que había en contra tuya, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, y despojando a los principados y a la potestad de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Ay, santo Dios, voltéme para acá. Este es tremendo. ¿Sí entendió lo que le quise decir ahí? ¿O lo que la Biblia le quiso decir? Déjeme explicárselo de otra manera. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el diablo pensó que había ganado la batalla.
Y el diablo comenzó, sí. Pero de pronto, santo Dios, se comenzó a ver la realidad. Dice que estando en la cruz, por morir por ti y por mí, diga conmigo, el precio de Dios. Ay, santo de Dios. Se estaba pagando en ese momento. El diablo no sabía que ese era el precio de Dios. Y él estaba allí en la cruz. Y cuando entonces muere, inmediatamente dice que con Cristo, clavado en la cruz, se clavó el acta de decretos que estaba para ti, estaba en el cielo, delante de Dios. Tú y yo estábamos metidos en eso, para que todos nosotros nos fuéramos al infierno. Déjame explicarte esto así. Es el acta que te iba a hacer vivir en maldición en esta tierra. El acta. ¿Qué es el acta? ¿Qué es un acta? Un documento que es, número uno, legal. Número dos, que tiene poder gubernamental. Y tercero, que se ejecuta por encima de la voluntad tuya. Eso es un decreto, un acta. El acta contiene los decretos. Cuando sale una ley en Estados Unidos, se hace un acta, donde se pone lo que la ley encierra, lo que la ley te va a hacer a ti vivir. Y la redactan, llega el presidente, la aprueba, la sella, la pasa al Congreso, o el Congreso primero la aprueba y después al presidente, y se le da estatuto. O sea, se pone a vivir la ley en medio de nosotros. ¿Para quién es la ley? Para el pueblo. ¿Para quién es la ley? ¿Cómo comenzó eso? ¿Con un qué? Con un acta. Entonces, fíjate, el acta de decretos que el diablo tenía hasta Cristo, ay santo Dios, por toda la humanidad. Y él dijo, aquí se acabó el poder que Dios tenía sobre mí. Santo Dios. Todos los decretos, cuando vio a Jesús en la cruz, dijo, aquí es que yo gané. Aquí es que se va a cumplir ahora sí lo que yo quiero sobre esta humanidad. Y tú estabas metido en ese paquete. Entonces la Biblia nos enseña que cuando Cristo murió, esa acta de decretos, el acta completita, los pecados. Pregunta. Si tú te encuentras a un ratero robando en tu casa, ¿tú le das el televisor? Que se lo lleve. ¿Verdad que no? Para que no te mate. Te veré caer. ¿Tú le vas a dar el plasma? Llévatelo. No. A lo primero que llamas a la justicia, a la policía, a alguno para que te ayude a sacar. Escúchenme, mis amados. Tú y yo éramos prófugos y estábamos sentenciados y había acta de decreto contra nosotros. Pero llegó Jesús y en la cruz del Calvario cogió ese acta y dijo, este es el precio, soy yo. Así que la deuda está cancelada. No hay nada que el diablo pueda, ay santo Dios, nada que el diablo pueda hacer en contra tuya, porque la deuda está como santo Dios. Pudiera comentarles más eso, pero quiero llegar a lo último, que es cosa hermosa. Esto es maravilloso. Entonces fíjense, cumplimiento profético. Número 2, nos hizo libre de la deuda que la humanidad tenía en la cruz del Calvario. Así es. Se pagó el acta que no podíamos pagar. Los decretos que habían sido dictados para nuestra vida fueron clavados en la cruz y cancelados por Él, que es mayor autoridad sobre todo principado
y sobre toda potestad. No les iba a decir esto, pero se lo voy a decir. Ningún acta puede ser anulada por una autoridad menor. Siempre tiene que ser una autoridad mayor. Por eso cuando usted escuche que el acta de decreto fue anulada y cuando usted escucha las palabras que se predican en Semana Santa, Tetelestai, la deuda está cancelada. Es eso. Es que el hacer pan partido y vino derramado, se estaba cancelando una deuda que la humanidad había adquirido y que no podía ser pagada sino por alguien. No puedo llegar a la Pascua, lo que eso significa, porque no hay tiempo. Pero puede estudiar la Pascua. Eso tiene un significado maravilloso para nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que significan pan y vino, es mucho más que dos elementos. Es la valoración de un sacrificio, el entendimiento del pago de un precio para poder vivir en esta tierra conforme a lo que Dios ha dicho que yo tengo que vivir. Por último, estos elementos significan pacto. ¿Qué significan? Pacto. Voz profética de Dios, precio de Dios y pacto. Esto es tremendo. La Biblia enseña, cuando les leí ahorita lo que Jesús dijo, esta es mi copa y este es el pan que por vosotros es partido y mi sangre que es derramada. Esta es la señal. ¿La qué? Señal. ¿Del nuevo qué? Del nuevo pacto. Santo Dios. Hay 7 pactos en la Biblia que nos llevan en la interacción con Dios, terminando con el nuevo pacto. Pacto con Adán en el huerto, con Abraham, el pacto abrámico, con Moisés. Después viene otro pacto que lo hizo con Josué. Después viene otro pacto que lo hizo con David. ¿Recuerda? Sí se acuerda de todos esos pactos, ¿verdad? Amén. Son pactos bíblicos. Hay un pacto que es el pacto con el pueblo. Y por último, es el pacto que él hace con Jesús. El nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿De qué es o de qué se compone ese nuevo pacto? ¿Cómo entro yo en ese nuevo pacto? Esto es importante. Por eso es que usted hace esto. El nuevo pacto es la nueva etapa que Dios preparó para todos nosotros desde Cristo Jesús. Voy a repetir eso. El nuevo pacto es la nueva etapa, la nueva dimensión que Dios preparó para que tú y yo viviéramos en relación con Él. Cuando Jesús murió en la cruz, comenzó una nueva etapa con Dios y la humanidad. Anteriormente había que sacrificar animales para que la sangre de los animales rociada sobre la gente pudiera cubrir los pecados. Se imputaban los pecados sobre el animal, se mataba al animal y la sangre que salía del animal era el precio por los pecados tuyos, para que tú no fueses condenado. Pero en el nuevo pacto ya no es la sangre de animales, fue la sangre de Jesús. Entonces escuche esto por favor. Esto es hermoso. Cuando se derramó la sangre de Cristo, Dios vio una señal. Por eso dice, es la señal del nuevo pacto. Y aquí sí me voy a remontar un poquito a la Pascua.
En la Pascua, saliendo el pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo, a los principales de las familias, que cojan un cordero sin defecto, lo degüellen, y la sangre de ellos, de ese cordero, la cojan con un hisopo, como una brocha hecha por algodón, y pinten los dinteles de la puerta como señal. ¿Cómo qué? Santo Dios. ¿Y para qué era la señal? Para que el ángel de la muerte, santo Dios, que iba a venir a llevarse a todos los primogénitos de Egipto, reconociera que en esa casa, santo Dios, en esa casa, lo que estaba allí en esa casa era de propiedad de Dios, y el ángel no podía tocarlo. Así que cuando él veía la sangre, el ángel pasaba de largo por esa casa. Pero donde no había la sangre, el ángel entraba y se llevaba a los primogénitos, mataba a los primogénitos. Escúchame, mi amado. Por eso es que él dice: esta es la señal del nuevo pacto. Tú y yo estamos marcados. ¡Ay, santo Dios! Y escúchame eso, ni siquiera es para mí, por eso es que tú no puedes verlo. Porque la gente que estaba dentro de la casa, ay, santo, es que esto es tan grande, hermano. Aquí está el amor de Dios. La gente que estaba dentro de la casa no podía ver la sangre. Ellos por fe tuvieron que quedarse adentro, esperando que el ángel de la muerte pasara, y por la sangre no recibir la muerte. Escúchame, eso te ocurre hoy a ti en día. La sangre derramada en la cruz del Calvario, cuando aceptas el sacrificio de Cristo como Cordero Pascual, sacrificado en la cruz, hace que inmediatamente tu casa, tu vida, sea marcada en tu corazón con sangre indeleble. Para que cuando Dios vea desde el cielo, ¡ay, santo Dios!, en el momento en que toque la trompeta y haya que hacer lo que haya que hacer, que haya que pagar todo el que tenga que pagar, usted, aunque no la vea, él sí la va a ver. Y el ángel de la muerte va a pasar de largo de tu casa. Tu vida va a estar segura en Dios. ¡Ay, santo Dios! Yo no sé si tú ves el amor de Dios en eso. Escucha esto. Hebreos capítulo 8. Terminamos aquí. ¿Usted realmente cree esto que estoy hablándole? Y si no lo sabía, apréndalo. Todo esto significa, hay muchas cosas más, pero hoy traje solamente 3 cosas importantes. Cada servicio nosotros hacemos esto y le explicamos mucho más acerca de ello. Vaya, por favor, Hebreos capítulo 8, versículo 8, un momentico. ¿Ya lo tiene? Citando al profeta, dice así el autor de Hebreos: porque reprendiéndoles dice así: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, ¡ay, santo Dios!, las escribiré. Allá fue en el dintel de una casa, de una puerta, pero aquí es en el corazón tuyo, santo Dios. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí
por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Escúchame, por eso es que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Te toca conocer a Dios como Padre. En la medida que tú te desarrolles en esa comunión con Dios, asimismo la revelación del Padre te va a llegar a tu vida. La revelación de estas cosas serán para ti algo espectacular. No te dejarán quieto, sino al contrario, te inquietarán para saber más de Dios. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicios a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, el que era por el sacrificio de animales. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Versículo, vamos a leer, versículo 13 del capítulo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuche esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. Santo Dios. De modo de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, pero habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios los ha mandado. Versículo 16 del capítulo 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Último, por favor, versículo 22 del capítulo 7, y terminamos con esta lectura para explicarles. Capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¡Ay, santo! Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ay, santo Dios, ahora sí voltéme para acá porque esto es maravilloso. Este nuevo pacto no solamente encierra mejores y mayores promesas, no, tiene algo más profundo. Tiene el amor de Dios sobre tu vida como un sello. ¿Sabes? Dios nos vio y dijo, desde el principio, ellos no podrán pagar nunca la deuda. Yo voy a enviar a mi hijo. Juan 3:16 se habla como un versículo bandera en medio del pueblo cristiano. De tal manera amó
Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Pero este es el punto, mi amado, escúcheme. Dios lo hizo una sola vez y para siempre. Déjame explicarte, espérate, no te me adelantes. Lo que te quiero explicar es esto. Estos elementos nos recuerdan que la sangre de Cristo, que es la señal del nuevo pacto, es vicaria. ¿Cómo? Que es vicaria. Pastor, ¿y qué significa eso? Gracias por preguntar. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que esto es hoy, mañana, el próximo milenio y por los años de los años en la eternidad. Escúchame, escúchame. Esto no fue hecho, escúchame, para que se acabara en la tierra. Por eso dice, los sacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte interrumpía. Oh. Pero ahora la sangre de Cristo, que tiene mucho más valor que la sangre de los machos cabríos y que la ceniza de las becerras, se ha interpuesto entre tú y Dios. No hoy nada más, no mañana, sino que desde que aceptaste a Jesús y desde que el sacrificio fue hecho, esa sangre sigue vigente. Hoy sigue vigente como estuvo vigente ayer, y mañana seguirá vigente. Por eso escúchame, ten cuidado con esa doctrina que está diciendo ahora que la sangre ya no tiene poder. Que ya la sangre no se aplica. Si Dios nos mandó a recordar esto, es para que tú y yo entendiéramos que ese sacrificio está vigente hoy. Y que el nuevo pacto, a través de su sangre, que es vicaria, eso quiere decir que en la eternidad se marcó y desde ahí hasta siempre va a estar vigente. No hay mayor sacrificio que el de Jesús. Por eso tu sacrificio no puede llenar las expectativas de Dios, porque ya fueron llenadas por el de Jesús. Lo que tienes que hacer es pegarte a eso. Cuando tú tomas esto, pan y vino, ¿tú sabes lo que haces? Le estás diciendo a la humanidad: yo soy parte de una profecía cumplida que Dios dio. Cuando tomas esto, le estás diciendo a la humanidad: yo no puedo pagar, nunca pude pagar el precio, pero hubo alguien que lo pagó por mí. Estoy declarando el precio de Dios por mi vida. Estoy diciéndole a Dios: Señor, yo no soy digno de que tú murieras por mí. Y tercero, cuando usted toma esto, usted dice: ahora yo vivo en un nuevo pacto. Mis pecados han sido perdonados, han sido lavados por la sangre de Jesús. De aquí en adelante yo le voy a servir, yo le voy a adorar y anunciar su muerte a través de estos elementos y su segunda venida. Te conviertes en un heraldo de Dios, te conviertes en un predicador de Dios. Cuando tú tomas esta santa cena, tú comienzas a decirle al mundo: hay un Salvador. ¿Me estás entendiendo, mi amado? Por eso la tienes que tomar dignamente, arrepintiéndote, diciéndole: Señor, perdóname si te he ofendido, porque lo has ofendido. A mí no me vengas con cuentos. Yo tengo que pedirle perdón porque lo ofendo. Pero qué bueno que la sangre está vigente. Santo Dios. Y como el acta de decreto fue anulada, ¿dónde está el acusador? Si ya no hay acta, se anuló. Entonces usted, mi amado, cuando tome ahora estos elementos, tómelos con sabiduría, inteligencia, dignidad y sobre todo entendiendo que Dios murió por amor por ti. Hoy celebramos el amor, el pacto
la palabra profética y el precio. Tú eres hoy el receptor de eso. Lo hizo por ti. No fue por el que está al lado, por ti. Él murió por amor a ti y a mí. Te dio un nuevo pacto por amor. Pagó el precio por amor. Y te da vida por amor. Llámenme a los niños, por favor, a las maestras que vengan. Le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí para tomar la cena. Lo vamos a hacer de una manera especial. Todos juntos. Espero que esta reflexión que he traído sobre los elementos le hagan entender el valor que esto tiene para Dios. Y que lo tome en reverencia y con categoría. Recuerde, va a comer pan y jugo de uvas. Esto no se va a transformar. Lo que debe estar transformado es nuestro interior. Nuestro entendimiento de lo que Jesús hizo, nos dejó en legado. No les hablé ni siquiera de la herencia, se los leí, pero es que no tengo tiempo, me meto ahí y no salgo. Pero somos herederos. Por eso la muerte también nos declara que somos herederos, herederos de Dios. Vamos a tomar esta Santa Cena de esta manera. Por partes vamos a tomar el pan y el vino. Pastora Hani. Quiero añadir algo más. Adolescentes, por favor, pónganme atención. Necesito su atención undivided, por favor. Lo que vamos a hacer aquí es un acto de fe. Todo esto es por la fe. Porque si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ti, de nada sirve que comas pan y vino. Así que lo que vamos a hacer aquí es por fe. Hijo, siéntate, lo mismo que te agradezco que te sientes, en un lugar para poder hacer de la manera correcta lo que vamos a hacer. Gracias. Entonces escúchenme, por favor. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es discerniendo el cuerpo de Cristo. Lo que vamos a hacer es tomar el pan y el vino, entendiendo que Él es el Salvador, que estamos viviendo en un nuevo pacto y que su sangre, que nos limpia de todo pecado, es la señal que está en nuestros corazones. Para Dios, cuando nos ve a nosotros, ve la sangre. Y así tú puedes presentarte delante de Dios de una manera especial, como hijo de Dios. Esto es un recordatorio que estamos haciendo, pero lo tenemos que hacer primeramente con dignidad y discerniendo el cuerpo y con sabiduría, entendiendo que estos elementos que estamos tomando no es solamente un pan y un vino para tomarlo, sino es un recordatorio por el sacrificio de Cristo, el precio que pagó y el nuevo pacto en el que vivo. Entonces ustedes tienen que tomarlo de esa manera. Si alguno de ellos o de ustedes no cree eso, mejor no lo tome. No hay ningún reproche. Lo tiene que tomar con la convicción de corazón de que Jesús es su Señor, es su Salvador, y que usted está viviendo en este nuevo pacto y que usted es parte de una palabra profética cumplida. Amén. Amén, mis amados. Amén. Ok. Empezamos entonces de este lado. Los servidores van a guiarnos para que puede tomar el pan, puede tomar el vino y luego va pasando mientras cantamos.
el Ministerio Nueva Generación Cristiana presentó a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida.